Bien, estamos ya iniciando la semana 34. El tema principal de esta semana, igual que la semana pasada, es ayudamos a eliminar la violencia contra niñas y mujeres. La actividad dice, elaboramos tarjetas con mensajes amigables empleando funciones cuadráticas. Vamos a ver qué situación nos han preparado esta semana. Situación 1 dice, Pilar y su hermano Germán harán tarjetas con notas amables para colocarlas en diferentes lugares de la casa. Así recortarán rectángulos de dimensiones, por ejemplo dice ahí AB, ¿sí? El lado AB igual a 6 centímetros y el lado BC 10 centímetros. En su interior dibujarán un cuadrilátero como dice MNOP, donde MB, el lado MB, es igual al lado BN y también es igual al lado OD, aquí está OD, y también es igual al lado DP, y dice que todo eso vale X, ¿sí? Entonces cada uno de estos lados mide X. Nos preguntan, dice, a partir de esta situación problemática, ¿qué valor debe tomar X para que el área del cuadrilátero MNOP sea máxima? ¿Sí? O sea, hay un cuadrilátero ahí que está dentro del rectángulo y quiere saber cuál es su área máxima que va a adquirir ese cuadrilátero. Bien, entonces el tema trata pues sobre funciones cuadráticas. Vamos a tener que revisar bastante o acordarnos bastante sobre la función cuadrática, como su parábola, que es su gráfica, acordarnos de su máximo y su mínimo, ¿ya? Entonces vamos a ver parte de la solución. Entonces aquí, por ejemplo, voy a sacar los datos del problema. Por ejemplo, aquí yo tengo el lado AB, dice que mide 6. Aquí tengo el lado AB, 6. Y como es un rectángulo, el lado DC también va a medir 6 centímetros. ¿Sí? Entonces, el lado BC, dice acá, BC, o sea, el largo del rectángulo, mide 10 centímetros. Luego me dicen que los lados BM y BN son iguales. ¿Sí? Fíjate, este lado de acá es igual con este lado de acá. Y aquí vemos que tenemos un triángulo rectángulo entre esos dos lados. Luego me dice también que el lado PD o DP, puedes leerlo de esa manera, y el lado DO también son iguales, pero cada uno de ellos vale X. Ahí los he colocado sus valores. Bien, ¿qué más tenemos acá? Fíjate, o sea, nos están pidiendo ese rectángulo, ¿sí? Nos piden nosotros, ¿cómo se llama? Ese rectángulo interno nos están pidiendo. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a completar los datos de la figura que nos han dado para plantear alguna fórmula de solución. Fíjate, yo voy a saber aquí cuánto mide AM, sabiendo cuánto mide AB y cuánto mide MB. Si AB mide 6, entonces la pregunta es ¿cuánto mide MA? Sabiendo que MB mide X. Entonces yo puedo decir acá que MA mide todo lo que es AB menos MB, o sea, menos X. O sea, de esta manera, fíjate así. O sea, ¿cuánto mide solamente desde A hasta M? Todo lo que es AB, todo lo que es AB. Y le quito esta distancia que es X, me va a quedar cuánto mide AM. Entonces, AM va a ser todo que es 6 menos la parte que mide X. Entonces, si esta parte AM mide 6 menos X, la parte de acá OC también mide 6 menos X. ¿De acuerdo? O sea, todo que mide 6 menos el X es lo que mide OC. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto medirá AP? Fíjate, BC mide 10. Yo quiero saber cuánto mide NC.
Entonces, NC va a ser todo BC que mide 10, menos BN que mide X. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que NC mide todo que mide 10, menos este espacio que está aquí que mide X. Entonces, quiere decir que NC mide 10 menos X. Igual en la parte de arriba, también como todo AD, o sea, desde A hasta D mide 10, y solamente PD mide X, yo quiero saber cuánto mide AP. Entonces, para que hallemos la medida de AP, tomamos todo que es AD. AD mide 10 y le quito PD que mide X. O sea, 10 menos X es el valor de AP. Fíjate, ahí he completado, ¿cómo se llama?, los datos que yo necesito para resolver mi problema. Fíjate que acá yo tengo un triángulo rectángulo, acá también tengo otro triángulo rectángulo, aquí hay otro triángulo rectángulo y aquí hay otro triángulo rectángulo. ¿Sí? Los he pintado de rojo, fíjate, tengo dos triángulos que son iguales estos dos triángulos, porque fíjate, tienen los mismos lados, los mismos ángulos rectos, esos triángulos son semejantes entonces. Entonces quiere decir que el área de este triángulo que está aquí es igual a esta área que está acá. Y fíjate el triángulo que está aquí, que lo voy a sombrear de negro, ¿sí? Ese triángulo de aquí es un triángulo rectángulo, isósceles, porque tiene dos lados iguales. Entonces, este triángulo de acá será igual que este triángulo de acá, porque también tienen los lados iguales, entonces también será isósceles. Entonces, fíjate aquí, hay dos triángulos grandes que son iguales y dos triángulos pequeños que también son iguales, ¿sí? Entonces, con esos datos que he plasmado en el problema, vamos a resolver nuestro problema, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, vamos a nosotros a usar el mismo gráfico y tenemos lo siguiente, fíjate. El área de lo que me están pidiendo, o sea, el área de M, P, O, N, toda esta área de este rectángulo que está dentro, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A todo el área del rectángulo grande, menos ¿quién? Menos las dos áreas de este rectángulo. ¿Sí? Esta área de aquí más esta área de aquí son dos áreas, o sea, menos esas dos áreas. Y también menos las otras dos áreas pequeñas del triángulo. Entonces, quiere decir que el área de este rectángulo va a estar formada de la siguiente manera. Al área grande total le quito las dos áreas del rectángulo grande más las dos áreas del rectángulo pequeño. Y entonces ahí estaría yo hallando el área del rectángulo interno. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que aquí voy a hacer operación de suma y operación de resta. Yo pongo doble, ¿por qué? Porque son dos triángulos iguales. En los dos casos, en el pequeño son dos triángulos iguales y en el triángulo grande también son dos triángulos iguales. Bien, entonces ya formé una fórmula, ¿no? Que el área MPON, aquí está, fíjate, el área MPON es el área que me están pidiendo, el área interna. ¿A qué va a ser igual? A todo el área del rectángulo, dice A, aquí está A, B, C, D. Todo el área del triángulo grande, menos, pongo paréntesis porque son dos triángulos, menos dos veces el área del triángulo grande, del triángulo rojo, más dos veces el área del triángulo negrito, o sea, los dos pequeños, ¿no? Entonces, así estaríamos hallando el área interna. Bien, vamos entonces a continuar entonces ahora a reemplazar los datos en esta fórmula que hemos formado. Fíjate acá. El área del, ¿cómo se llama? Del rectángulo interno va a ser igual. No conozco todavía su área, pero sí sé el área del triángulo, del rectángulo grande, ¿sí? Del rectángulo grande que se llama ABCD. Si el lado BC mide 10 y el lado CD mide 6, por dato del problema, entonces es fácil hallar su área de este rectángulo grande. Entonces el área de ese rectángulo es base por la altura o largo por ancho. Entonces aquí sería 10 que es su base o su largo por 6 que es su altura o su ancho según dato del problema. Entonces ya tengo el área del rectángulo grande. A esta área le voy a restar las áreas de los triángulos.
Entonces quiere decir aquí que voy a colocar el área primero del triángulo grande. A ver, acá sería así. 2 veces, porque son 2 áreas. ¿Qué cosa? El área de este triángulo va a ser igual a ¿quién? A la altura por la base, o la base por la altura, entre 2, porque es un triángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Multiplico 10 menos x, que es la altura del triángulo rectángulo, por la base, que es 6 menos x. Aquí está, 10 menos x, que es la altura, por la base, que es 6 menos x. Aquí está. Fíjate, este triángulo tiene lo mismo que está aquí. Aquí tiene la base 6 menos x y la altura tiene 10 menos x. Entonces, fíjate aquí, ya hallamos el área de este triángulo. Como son 2, lo multiplicamos por 2. Luego tengo que sumarle aquí más las otras 2 áreas pequeñas, las áreas negritas que están aquí. Entonces, estas áreas, le pongo acá 2 también, 2 que multiplica ¿a quién? Al área de este triángulo. Sabemos que es base por altura, o sea, x, que es la base, y el otro x, que también es la base, porque ahí son un triángulo isósceles, entonces los lados son iguales. Entonces aquí el lado por el lado, que es x, lo colocamos acá. X, que es un lado, el otro lado que mide x. ¿De acuerdo? Como son 2 triángulos, lo multiplicamos por 2. Entonces acá x por x entre 2. Recuerda que x es un lado llamado base del triángulo y la otra x también viene a ser un lado que es igualito, porque en un triángulo isósceles los dos lados son iguales. Bien, entonces ya planteamos aquí nosotros las áreas de los triángulos, ¿no? Entonces, fíjate, no solamente queda efectuar. Aquí, por ejemplo, 10 por 6 me va a dar 60. Aquí vamos a multiplicar nosotros, aquí vamos a multiplicar 10, ¿de acuerdo? Por 6, luego 10 por menos x, luego x por 6, luego x por x. Bien, entonces aquí, ¿cómo multiplicamos? Fíjate, este 10 que está aquí multiplica a 6 y luego multiplica al x, ¿de acuerdo? Entonces vas a multiplicar 10 por 6 me da 60 y 10 por menos x me da menos 10x. Luego que multipliqué con 10, multiplico ahora con el x de acá, al primero también, y luego multiplico al c, al segundo. O sea, multiplico x menos 6 me da menos 6x, luego menos por menos me va a dar más, luego x por x me va a dar x cuadrado. Estoy multiplicando dos factores binomios, ¿sí? Otra vez, 10 por 6, luego 10 por x, luego menos x por 6, luego menos x por menos x, ¿de acuerdo? Entonces hacemos esa multiplicación, no nos olvidemos que estamos entre 2. Fíjate, ahí está. Otra vez aquí, ¿sí? Entonces aquí sería 10 por 6 me da 60, aquí está el 60. 10 por menos x me da menos 10x, aquí está. Luego ya multipliqué con el 10, ahora con el menos x. Menos x por 6, menos 6x, ahí está. Luego menos x por menos x me da menos, ¿de acuerdo? Menos por menos me da más. Menos x por x me da más x cuadrado, ¿sí? Entonces estamos multiplicando, ¿de acuerdo? Polinomios acá. Fíjate, este 2 que está aquí lo puedo simplificar con este 2 porque está multiplicando y me quedaría solamente la parte que está arriba, ¿sí? Luego acá, fíjate, acá tengo este 2, con este 2 se van y me queda x por x me da x cuadrado, o sea, sería más x cuadrado. Hasta ahí simplemente multiplicado. Ahora voy a hacer lo siguiente, fíjate acá. Acá tengo 60 menos 60, ¿sí o no? Lo puedo simplificar, pero este menos cambia el signo todo lo que está adentro. Más x cuadrado, fíjate acá. Más x cuadrado me va a dar 2 veces x cuadrado. Menos 10x menos 6x se suman. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. O sea, menos 10x más 6x me va a dar menos 16x. Entonces la respuesta sería ahí, por ejemplo, el área del rectángulo interno va a ser igual a ¿quién? A menos 2x, porque acá me quedaba un x cuadrado más un x cuadrado me da 2x cuadrado.
pero como acá está el signo menos, le cambia el signo, menos 2x cuadrado. Menos 10x menos 6x me da menos 16x, menos 16x, pero el signo menos que está aquí le cambia, menos por menos, más 16x, aquí está. Entonces, a la hora de efectuar, ¿qué me queda? Menos 2x más 16x, no me queda más. Listo, entonces fíjate, eso que tú has encontrado es el área que representa este cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que tú has encontrado ahorita es el área que representa el cuadrado inscrito, el que está dentro de ese rectángulo, ¿sí? El área de ese rectángulo, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí vamos a ver entonces a pasar esta área a que sea una función, ¿sí? Entonces digo así, hacemos que sea una función f de x, o sea, lo vamos a llamar que sea f de x, ¿para qué? Para llevarlo al plano cartesiano. Entonces acá sería f de x igual menos 2x cuadrado más 16x, ¿sí o no? Entonces ya tienes una función formada que representa el área de este rectángulo que está dentro del otro rectángulo, ¿sí? Bien, entonces con esto de aquí nos vamos a ir a resolver, ¿cómo se llama? Ya nuestra gráfica y ver ahí cuánto vale x, ¿de acuerdo? Porque lo que quiere saber es cuánto vale x. Muy bien, para hallar su área máxima, ¿sí? Entonces, vamos a decir acá, representa, o sea, esta área que es lo que le decía, ¿no? Esta área, dice, del cuadrilátero inscrito se trata de una ecuación cuadrática. O sea, el área de este rectángulo, de este cuadrilátero inscrito, ¿de acuerdo? Viene a ser una ecuación cuadrática, cuya gráfica es una parábola, ¿sí? Porque ya sabemos que una ecuación cuadrática, su gráfica es una parábola, que abre hacia abajo. ¿Por qué abre hacia abajo? ¿Por qué? Porque está el signo negativo. Entonces tendrá un máximo valor. Si abre hacia abajo, tendrá un máximo valor esa parábola. Entonces, ese máximo valor es que nos están pidiendo. Muy bien, vamos a seguir entonces. Bien, ahora vamos a ver nosotros máximos y mínimos de una función cuadrática, ¿sí? Cuando la función es de la forma, aquí voy a leer, dice f de x es igual a ¿quién? A x cuadrado más bx más c. Cuando a mayor que 0, ¿de acuerdo? La parábola abre hacia arriba. Cuando a o el coeficiente del término cuadrático es mayor que 0 o positivo, la parábola abre hacia arriba, ¿de acuerdo? Hacia arriba abre. Muy bien, entonces quiere decir, fíjate aquí en el gráfico, entonces cuando una parábola es de esta forma, cuando esta a o el coeficiente del término cuadrático es mayor que 0, eso abre hacia arriba. Y si abre hacia arriba, tendrá un mínimo, ¿de acuerdo? El mínimo valor se dice para esa función o esa parábola. Entonces, vértice, mínimo valor. Este vértice va a ser su mínimo valor. Y muchas veces nos piden eso, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, veo el otro caso ahora. Cuando la función es de la forma, tiene la misma forma, ax cuadrado más bx más c, si a es menor que 0 ahora. Si a es menor que 0, o sea, a es el término o el coeficiente del término cuadrático. Y si esa a es menor que 0, entonces la parábola abre hacia abajo. Y si abre hacia abajo, tendrá un valor máximo el vértice. Fíjate acá, ¿sí? Cuando a es menor que 0, abre hacia abajo. La parábola abre hacia abajo, ¿sí? Y su vértice será un máximo valor. Y justamente en nuestro problema nos piden esto, el vértice. Del vértice encontramos, ya sabemos que el vértice es un punto y todo punto tiene dos coordenadas en el plano cartesiano. Entonces tiene X y tiene Y, ¿de acuerdo? Entonces, si hallamos X, resolvemos nuestro problema. Bien, entonces aquí dice, vértice de la parábola. Toda parábola tiene vértice que viene a ser de repente un máximo o un mínimo. ¿Cuándo es mínimo? Cuando la parábola abre hacia arriba. ¿Y cuándo abre hacia arriba? Cuando A es mayor que 0. Y tiene un máximo cuando la parábola abre hacia abajo. ¿Y cuándo abre hacia abajo? Cuando la A o el término, ¿cómo se llama? El coeficiente del término cuadrático es menor que 0. Entonces, fíjate aquí, tengo aquí la fórmula.
Fíjate, la voy a ver acá. Dice menos b. ¿De acuerdo? Aquí está b. B es el coeficiente de término lineal. Sobre 2 veces a. ¿Quién es a? Coeficiente del término cuadrático. Coma. Ahí tienes la coordenada, ¿cómo se llama? La coordenada de, ¿cómo se llama? De x. Sería b sobre 2a. La coordenada de y va a ser 4ac menos b cuadrado sobre 4a. ¿De acuerdo? Entonces, el vértice va a ser un par ordenado llamado x, y. ¿Sí? Bien, vamos a ver acá entonces. En la función, recuerda que nosotros hemos llamado el área de ese rectángulo, le hemos llamado una función. En la función menos 2x cuadrado más 16x, que es nuestra área de nuestro problema, ¿de acuerdo? De nuestro rectángulo, entonces quiere decir que aquí tengo a que vale menos 2, porque a es el coeficiente del término cuadrático. Y tengo b que vale 16, porque b es el coeficiente del término lineal. No aparece ningún término que no tiene variable, quiere decir que aquí vale 0, c. O sea, c, aquí aparece c en la fórmula, pero acá no aparece c en la función, quiere decir que vale 0. Y lo reemplazamos como valor 0. Entonces sacamos los datos aquí, fíjate. A vale menos 2. Esta a está aquí, que es el coeficiente del término cuadrático. ¿Quién es? Menos 2. Lo colocamos con su mismo signo, vale menos 2. Luego, ¿qué falta? B. B vale 16. Fíjate, ¿dónde está B? Aquí está B. B es el coeficiente del término lineal. Entonces, quiere decir que B vale 16. Bien, pero en la fórmula falta C. No encuentro C aquí en la función. Quiere decir que si no está el término constante, el que no tiene variable, entonces se llama 0. Muy bien, con esos valores tú reemplazas en tu fórmula. Lo hacemos así, fíjate, voy a reemplazar acá. Menos B, ¿cuánto vale B? 16, aquí está, menos, este menos es de la fórmula. ¿Y B cuánto vale? 16, aquí está, menos 16. Sobre 2 que multiplica a A, pero A vale menos 2. Entonces aquí he reemplazado menos 2. Punto y coma, esa es la coordenada del valor X. Ahora vamos a ver la coordenada para Y. Para Y es todo esto que está aquí. ¿Sí? Entonces dice 4AC. 4, aquí está 4, que multiplica A. ¿Cuánto vale A? Menos 2, aquí está menos 2. Que multiplica C. ¿Cuánto vale C? Vale 0. Aquí está. 4 por A por C. 4 por 2 que vale A negativo. Y C que vale 0. Menos, dice la fórmula. B cuadrado. ¿Quién es B? B es 16. Pero está al cuadrado, o sea, 16 al cuadrado. ¿Todo entre quién? Entre 4A. O sea, 4 que multiplica A. ¿Pero quién es A? Menos 2. Reemplazamos menos 2. Ahí está. El resto solamente es efectuar, simplemente. Aquí vamos a efectuar nosotros, fíjate. Aquí sería más 2 por menos 2 me da menos 4. Menos entre menos me va a dar más. O sea, quiere decir que este signo de aquí, este signo que está aquí, yo lo voy a simplificar con el signo que está acá abajo. 16 entre 2 por 2, que es 4, me da 4. ¿Sí? Aquí voy a dividir de una vez. Luego acá, fíjate, 4 por menos 2 me da menos 8. Menos 8 por 0 me da 0. 16 al cuadrado, o sea, todo esto menos 16 al cuadrado entre 4 por menos 2. Entonces, fíjate acá, quedaría así. Ya aquí ya sabemos que sale 4. 16 entre 4 me va a dar 4. 4 por 2, por menos 2 me da menos 8. Por 0 me va a dar 0. Aquí está el 0. 16 al cuadrado me da 256. 4 por menos 2 me da menos 8. Seguimos ahí entonces. Fíjate. Aquí sería entonces este 4 que ya está resuelto. Aquí está el 4. 0 menos 256 me da menos 256. Aquí divido. Menos entre menos me va a dar, este menos que está aquí, entre este menos me va a dar más. Y luego 256 entre 8 me va a quedar entonces 32. O sea, las coordenadas, ¿de acuerdo? Fíjate que este de aquí, que está aquí, es para X. Y este que está aquí es para Y. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que X vale 4
y y vale 32. Ya hallamos x, porque nuestro problema es saber cuánto valía x. ¿De acuerdo? Entonces, a la pregunta, ¿no? A la pregunta. El valor que debe tener x para que el área del cuadrilátero MNOP sea máxima es 4. ¿Por qué? Porque lo que nos pedían es el valor de x. ¿De acuerdo? Aquí 4. Porque fíjate, en un par ordenado está x, y. Y este valor es el que nos estaban pidiendo. ¿Sí? Bien, entonces fíjate, hasta ahí ya yo tengo, ¿cómo se llama? Encontrado el valor de x, ¿de acuerdo? Y ya dimos la respuesta también, ¿sí? Entonces, cuando x vale 4, y vale 32, ¿de acuerdo? Fíjate, lo que vamos a hacer, o sea, su máxima, ¿de acuerdo? La máxima área que va a alcanzar cuando x vale 4 va a ser 32, ¿ya? Vamos a ver ahora entonces usando el programa de GeoGebra, ¿ya? Bien, ya en GeoGebra voy a, ¿cómo se llama? A comprobar mi respuesta y dar mejor entendimiento de cómo funciona ese valor que hemos encontrado. Fíjate, voy a, ¿cómo se llama? A trazar el valor del largo del terreno. Entonces digo así, a clic en un segmento dado su longitud, voy a hacer clic en el punto 0 y digo que su longitud valga 10 unidades, ¿de acuerdo? Entonces voy a colocar aquí que valga este segmento, vamos a ponerlo acá que sea negrito, ahí está. Como está muy grande, no se aprecia todo el segmento, entonces le voy a hacer clic acá y lo voy a escalar un poquito hasta que se vea, ¿de acuerdo? Ahí más o menos. ¿Sí? Aquí tengo, ¿cómo se llama? Y aquí lo voy a agrandar un poquito para que no tenga. Ahí, más o menos así, ¿no? Este es el problema que nos han dado a nosotros. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Ahorita lo voy a ocultar. ¿Sí? Solamente para verlo era. Fíjate, ahora ya tengo el largo que mide 10 unidades o 10 centímetros. Luego me dice que hay un lado que mide 6 centímetros. Voy entonces para que pueda encontrar 6 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es trazar una circunferencia. Voy a hacer un rectángulo. Para hacer un rectángulo, trazo una circunferencia de centro radio. Clic en el centro y le digo que mida 6 porque el lado mide 6. Le doy enter. Y aquí fíjate, hago su intersección, clic acá y clic ahí. Ya lo tengo ahí la circunferencia intersectada, ¿sí? Entonces ya oculté la imagen. Vamos a ver ahora sí. Fíjate, voy a formar un rectángulo, ¿sí? De lado 10 y de, ¿cómo se llama? De altura 6 centímetros. Entonces, para formar los demás lados, simplemente trazos perpendiculares que pasen por ese segmento y por ese punto. Y también que pase por este lado, que es el lado que mide 6, y que pase por este punto. Y aquí voy a buscar la intersección. Ahí tengo la intersección y ya está. Entonces formo entonces un polígono rectangular. Aquí hago clic acá, clic, simplemente con el clic y ya formé el polígono. ¿De acuerdo? Aquí dice que mide 6. ¿De acuerdo? 6 centímetros. El otro mide 10 y este mide 6. Entonces acá voy a colocar en opciones que no aparezcan, ¿cómo se llama? Etiquetados. Ningún objeto nuevo. Bien, entonces aquí voy a graficar el problema. Sí, lo voy a graficar según el dato. Entonces aquí, por ejemplo, voy a trazar aquí, ¿de acuerdo? ¿Dónde se encuentran esos triángulos isósceles? ¿De acuerdo? Voy a trazar aquí ángulos que midan 45 grados cada uno. Oculto esta vista un momento, sí, después la uso. Entonces acá voy a, ¿cómo se llama? Direccionar un poco para que se vea lo que estamos haciendo mejor. Aquí fíjate. Ahora, lo que voy a hacer es colocar un punto, ¿de acuerdo? En este voy a ocultar acá, ¿cómo se llama? Los ejes. Lo voy a ocultar. Y aquí voy a colocar un punto, aquí, ¿de acuerdo? Y le voy a decir que se forme un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Entonces digo así. Entonces, un ángulo, dado su amplitud, clic
el punto, y clic aquí, y le digo que sea antihorario, pero de 45 grados. Ok, se formó un ángulo de 45 grados. Por esos dos puntos que se han formado voy a pasar una línea recta. Una línea recta. Clic al punto y clic al otro punto. ¿Sí? Ya aquí puedo encontrar una intersección. Intersección. Voy acá donde dice intersección y le hago clic a ese punto y ya está la intersección. Como este lado de aquí es igual que este lado de acá, este ángulo medirá 45 y el de acá también va a medir 45 grados. Vamos a comprobarlo. A ver, clic. Vamos a medir acá el primero ángulo. Entonces hago clic en este punto, clic en este otro punto y clic en este punto y me da también que mide 45 grados. Quiere decir que este lado de aquí es igual a este otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, le voy a decir aquí que me dé, por ejemplo, el nombre, que es el punto L, y aquí que me dé el nombre, que es el punto H, y aquí que me dé el nombre, que es el punto C. O sea, yo puedo decirte aquí que CH es igual a CI. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya tengo aquí, ¿cómo se llama? Fíjate, como yo mueva, va a medir 45 grados. Siempre estos dos lados van a ser iguales, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer ahora es ocultar la cónica, o sea, esta circunferencia, la voy a ocultar aquí, haciéndole clic acá, la oculto porque no la necesito, y también voy a ocultar esta línea recta, no la necesito por ahora, ¿sí? Y voy a buscar que ocultar este punto, no lo necesito, ahí está, y trazo un segmento, aquí tengo un segmento, ¿sí? Un segmento, ahí está, lo voy a colocar de negrito, ya está, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es ubicar el punto centro de este polígono, le hago clic al polígono, le puedo hacer aquí o acá también en la, ¿cómo se llama? Vista algebraica. Le hago clic aquí al polígono y ahí aparece su centro de ese polígono. ¿De acuerdo? Entonces yo le voy a decir acá que me dé, ¿cómo se llama? Simetría, ¿cómo se llama? Central. Le hago clic a simetría central, le hago clic al segmento y le hago clic al punto centro del polígono. Y se trasladó este segmento acá. Entonces quiere decir que este ángulo de aquí medirá 45 grados, ahí está. Y que este ángulo de acá, estoy haciendo clic, va a medir también 45 grados. Quiere decir que estos dos lados, este lado de aquí, el H, con este punto, voy a decirle que me dé también aquí solamente el valor, nombre, ahí está G, y aquí está L', ¿sí o no? Entonces, H' con G es igual a G con L'. Eso es lo que dice el problema. Entonces ya puedo formar un rectángulo, fíjate. Clic a este punto, clic a este punto, clic a este punto, clic y hago clic ahí. Y formé un rectángulo dentro de otro rectángulo. Le voy a colocar un color azul para que se vea mejor ahí. Ahí lo tengo. O sea, lo que me han pedido es el área de ese rectángulo, cuánto miden estos valores que están aquí. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir, aquí voy a ocultar acá esto, lo voy a ocultar estos datos. Ahí los tengo, ¿sí? Acá también voy a ocultar las rectas, voy acá donde dice busco recta y oculto esas dos rectas. Ya me queda solamente la figura que me han dado, ¿sí o no? ¿Tiene que ver con lo que nos dieron en el problema? Sí, la misma figura. Voy a buscar acá la figura que me la dé. Aquí está, fíjate, aquí está la imagen, ¿sí? Es la misma figura que nos han dado. ¿De acuerdo? Este de aquí, si son dos lados iguales, entonces quiere decir que este ángulo de acá con este ángulo miden 45 cada uno, porque el de aquí es ángulo recto, ¿sí o no? Quiero saber si es ángulo recto. Sí, fíjate acá, vamos a ver. Clic acá, clic aquí y clic ahí. Ángulo recto, 90 grados. Si mide 90 grados, quiere decir que los otros dos miden 45, 45, porque sus dos lados son iguales. Y si yo muevo el punto, yo lo muevo, fíjate, se mantiene. ¿Sí? Se mantiene eso que está ahí, fíjate. ¿Sí? Sigue siendo un triángulo aquí.
¿sí? Y si yo quiero lo voy a pintar, por ejemplo, hago acá un triángulo, lo voy a pintar aquí de rojo, lo voy a pintar, ¿sí? Fíjate ese triángulo que está ahí. Sigue, si yo muevo el punto, sigue siendo triángulo de 45 o un triángulo isósceles. O sea, GeoGebra mantiene las propiedades del gráfico. Entonces, esta área, ¿cuál va a ser la máxima? ¿Sí? ¿Dónde dibujo yo para que tenga máxima área esa figura? Eso es lo que nos han preguntado, ¿sí? Entonces, el triángulo aquí también lo puedo dibujar, aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a dibujar acá también para que quede bien. Ahí están los dos triángulos que son, ojo, triángulo isósceles. Dos lados iguales, ¿de acuerdo? Bien, lo voy a dejar ahí, porque voy a, ¿cómo se llama? Voy a ocultar la imagen, no la necesito, ¿sí? La voy a dejar ahí, porque voy a encontrar su área máxima, ¿ya? Voy a abrir la vista gráfica 2, la voy a abrir, aquí la tengo, y ¿cómo se llama? Voy a graficarlo aquí. Entonces, yo lo que quiero es encontrar el punto máximo que me representa a mí, el valor máximo que me va a representar el área máxima, usando un valor, usando cuánto mide el lado X. Entonces voy a ingresar la función, la ingreso donde dice entrada, vamos donde dice entrada, ingresamos el valor de la función que encontramos en el problema. Entonces sería f en x o de repente simplemente escribe la función menos, ¿de acuerdo? Menos 2x elevado al cuadrado. Fíjate, yo lo voy a elevar al cuadrado. Acá dice elevado al cuadrado. Pones clic aquí, dice cuadrado. Ahí está. Más 16x. 16x. Ya está. Fíjate, se graficó. Se ha graficado en las dos vistas. Entonces le doy Enter, ya está. Se ha graficado en la vista gráfica 1. Pero yo quiero que aparezca en la vista gráfica 2. Entonces simplemente le hago clic a la, ¿cómo se llama? La gráfica, clic derecho, propiedades, y le voy a decir que esa gráfica me la muestre, ¿cómo se llama? Aquí donde dice avanzado. Aquí está la vista 1, la vista 2 y la vista 3D. Le voy a decir que me lo muestre en la vista 2 nada más. Fíjate, ya apareció en la 2, pero también está en la 1. Pero yo no lo quiero en la 1, lo quiero en la 2. Entonces lo descliqueamos aquí, ¿de acuerdo? También en la vista 3D lo sacamos, que nos quede solamente en la vista 2, ¿de acuerdo? Luego cerramos, ya está. Aquí está entonces la gráfica de esta, ¿cómo se llama? De esta función, ¿sí? Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Ahí estamos a ver para qué lo hemos hecho que está. Si yo le hago clic a este rectángulo azul, acá me aparece su área, ¿sí? Aquí su área es 30,36. Cuando yo muevo este punto, ¿sí? 30,36. Ya no vale 30, sino va variando, fíjate ahí, ¿sí? 25,31. Pero yo quiero saber cuánto mide este lado. Vamos a hacer cuánto mide este lado. A ver, segmento aquí y le digo acá, de clic a C hasta H. Y le voy a poner que sea, por ejemplo, de color azul o verde para que se me vea mejor así. ¿Sí? Ya está. ¿De acuerdo? Vamos a poner un poquito más ancho. Listo. Y le voy a decir a GeoGebra que me dé, ¿cómo se llama? Me dé otra vez, porque ya se ha salido. Clic acá, clic aquí. Y le voy a decir que me dé su valor. Fíjate. Vale 3,34. El de aquí también debe valer lo mismo. Entonces clic acá y clic acá. Y también vale lo mismo. ¿Sí o no? Aquí también debe valer lo mismo, fíjate. Ahí está. Acá también debe valer lo mismo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjate ahí, esos valores son los mismos. O sea, cuando este X vale 3,34, su área máxima es 31,12. Voy a jalar el área de este rectángulo así, lo voy a colocar acá en la vista gráfica, aquí está. ¿De acuerdo? Lo voy a colocar acá más grande, ahí está. Entonces, esta área lo voy a colocar también de azul para que se represente bien. Esta área representa este rectángulo. Si yo muevo, por ejemplo, aquí, lo digo acá, hasta, por ejemplo, 3,1, no me llega exacto, vamos a dejarlo así. ¿Sí? 3,2, ¿de acuerdo? Su área es 30, ¿de acuerdo? 73. Pero si yo voy agrandando, fíjate, ¿sí? Voy agrandando el lado,
el área va creciendo. Y ahí puedo ver más o menos hasta dónde va a crecer. Tengo 31, 32, llega cuando es 4.02, ¿sí? Y si sigo avanzando más, ¿sí? Más 4.04, ya comienza a descender el área. O sea, a partir de 4.07 ya el área va a descender. Entonces, si yo lo sigo agrandando ese valor, el área se va a hacer mucho más pequeña. Y se está viendo ahí, fíjate, acá se está viendo. Cuando vale 5.75 los lados, entonces su área solamente es 25. Entonces, yo debo buscar el valor máximo ahí. Entonces, cuando vale 4.7 o 4.4 o 4. ¿De acuerdo? 2.02 vale 32, su área máxima. ¿Sí? Vamos a ver aquí, fíjate, aquí es una herramienta más precisa, porque nosotros hemos encontrado, resolviendo el problema, que X valía 4 y se está cumpliendo. Sino que acá estamos con más decimales y nos da con más precisión el valor. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí ahora, en esta gráfica voy a trazar un punto, ¿de acuerdo? Que tenga relación con este segmento, ¿sí? O sea, el valor del segmento me va a dar la máxima área de este rectángulo. Entonces voy donde dice entrada, en entrada escribo, el segmento se llama, y aquí se llama T, este segmento se llama T, acá está, T, coma, y C2, ¿quién es? C2 es, ¿cómo se llama? El área del rectángulo azul. Entonces escribo aquí donde dice entrada T, C2, así como está aquí. Entonces le damos clic y aparece el punto. Doy enter y aparece el punto. Este punto, ¿de acuerdo? Se va a mover de acuerdo a cómo toma el valor el área de este rectángulo, según el valor del lado CH. Fíjate, si yo muevo acá, ese punto se va a estar moviendo. Y el punto va a alcanzar de repente un punto máximo cuando llegue, por ejemplo, vamos a decirle acá, clic al punto y le voy a decir que me dé, por ejemplo, el valor aquí que me dé el valor. Aquí está su valor, fíjate, que lo voy a colocar, ¿sí? Entonces le voy a decir que me dé el valor acá. Voy a mover, a ver dónde, fíjate que cuando X vale 2.3, aquí está 2.3, su área es 26.1. Si el área, si el lado yo lo muevo, por ejemplo, hasta 3, lo voy a mover hasta 3, fíjate, cuando el lado vale 3, su área, ¿cuánto vale? Fíjate, 3. Cuando su lado mide 3, su área vale 29.9. ¿De acuerdo? Podemos ajustarlo más todavía. De repente, ahí por ejemplo, lo he ajustado ahí. Cuando vale 3, su área es 30. ¿Sí o no? Ahora, si yo, por ejemplo, sigo moviendo, que nuestra respuesta fue 4, acuérdate que fue 4, vamos a mover hasta 4, a ver, si llegamos hasta 4, el valor de X del lado que hemos encontrado nosotros, entonces fíjate cuánto es su área, 32. Ahí está, lo que nos salió a nosotros, ¿no es cierto? Cuando yo quiero dibujar ese rectángulo, debo hacerlo con esos valores, que el lado del triángulo valga 4. ¿Para qué? Para que pueda tener un área máxima de ese rectángulo. Sí, entonces aquí, por ejemplo, aquí me está diciendo GeoGebra que este es su punto máximo, pero también lo puedo encontrar de otra manera. Por ejemplo, yo voy a decirle acá, aquí lo voy a ocultar este punto para que no me lo muestre, lo voy a ocultar, y le voy a decir a GeoGebra que me dé su máximo de esta gráfica. Vamos donde dice acá extremos relativos, clic en extremo relativo y le hacemos clic a la gráfica y sale ese punto. Y ese punto es el vértice de la gráfica. Y en este vértice debe estar el valor de 4,32. Entonces le voy a decir a GeoGebra, le voy a hacer clic al punto que me diga su valor. Ahí está, 4,32. ¿Sí? Entonces ya encontramos en GeoGebra nosotros, ¿cómo se llama? La misma respuesta que hemos encontrado en la solución del problema que hemos presentado hoy día. O sea, GeoGebra me puede servir para comprobar mi respuesta o recrearla de mejor manera que lo pueda entender mejor, ¿sí? Entonces te das cuenta que el área la podemos representar mediante una función y esa función la representamos mediante una gráfica. Si es cuadrática,
esa gráfica, por ejemplo, es una parábola. Y si abre hacia abajo es porque A es menor que 0. Y si abre hacia arriba es porque A es mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, si es mayor que 0 tendrá un mínimo. Y si es menor que 0 tendrá un máximo. Y eso se ha basado en nuestro problema, buscar el máximo valor. Lo encontramos hallando el vértice. Entonces, en la solución del problema lo encontramos este valor que está aquí resolviendo con el vértice, que es el máximo valor. Y aquí lo hemos resuelto encontrando en GeoGebra, de acuerdo, el mismo valor, ¿sí? O sea, se comprueban nuestros resultados, ¿sí? Muy bien, gracias estudiantes. Bien estudiantes, espero haberlos apoyado en el entendimiento de este problema. Usen GeoGebra ustedes también para ver cómo pueden recrear y enviarme sus resultados, ¿sí? Mediante una imagen para ver cómo están trabajando y poderlos yo apoyar. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, me la pueden hacer. Muy bien, continuamos entonces la siguiente pregunta.